¿Listo? ¿Qué me puede dar entonces sus razones del por qué la respuesta de las preguntas 51 es? Creo que fue, yo escogí la C. No, espérese. La B, yo escogí la B. Ok. ¿Viste la B y por qué? Vea, yo sumé los 3 lotes, ¿cierto? Entonces Ajá. me dio 100. Con ese 100 lo dividí por 120 que me dio 1,2. Ujú. Cuando me dio 1,2, entonces cogí el lote L, multipliqué 20 por 1,2 y me dio 24 metros. De ahí cogí el lote F, que fue 50 por 1,2 y me dio 60 metros. Y ahí el lote G, que fue 30 por 1,2 y me dio 36 metros. Ok, muy bien, Dana. ¿Alguien de pronto tiene otra manera? ¿Encontró otra manera? ¿Lo hizo de otra manera? Yo creo que yo marqué la C, pero es que yo no encuentro el cuaderno, porque yo hice mis apuntes en un cuaderno. Pero no recuerdo más o menos qué fue lo que hiciste. Pues yo creo que sí, también lo dividí y a mí me dio 1,5 creo. Y lo dividí entre 20 y lo multipliqué entre 100. Y ahí me dio el resultado de cada uno. Creo que Bien. fue así. Profesor, Sí, dime. yo sumé todos los lados inferiores que me dio 100 y los lados superiores me dio 120 y eso lo dividí. Me dio 1,2 y 1,2 lo multiplicaba por por los lados inferiores del lote. Hoy 1,2 por 20, 1,2 por 50 y 1,2 por 30. Y saqué el resultado y me dio la D. El mismo proceso de Dana entonces. Sí. ¿Alguien de pronto difiere en esos procesos? ¿O, o la mayoría usó algo similar? Ok, bueno, los que usaron ese proceso saben por qué, o sea, de dónde salen, por qué puedo seguir el proceso, o lo hicieron por simple y llana intuición. Es más bien como por descarte. Ok, fue como simplemente utilizando los datos de la gráfica, ¿cierto? Ok, bueno, muchachos, lo que ustedes hicieron allí de manera eh, interna para encontrar las longitudes de lo que me están pidiendo, que son estas medidas, ¿sí? Y acá el frente de cada una de los lotes, ¿no? Lo que ustedes hicieron fue aplicar una propiedad del teorema de Tales, ¿sí? No sé si lo recuerdan. El teorema de Tales dice que si dos o más rectas paralelas son cortadas por dos secantes, los lados correspondientes son proporcionales. Eso dice el teorema de Tales. ¿Cuáles son las rectas paralelas? Estas partes de acá. Entonces tengo 4 líneas paralelas. Y están siendo cortadas ¿por qué? Por esta línea de acá, que ¿por qué son secantes? Porque si se prolongan estas líneas, va a llegar a un punto donde se van a encontrar. Por eso son rectas secantes. Entonces, ese es el teorema de Tales. Si dos o más rectas paralelas son cortadas por dos secantes, los lados correspondientes o los segmentos correspondientes que se forman son proporcionales. Quiere decir que la medida de este segmento es proporcional a la medida de ese segmento. Quiere decir que si yo ubico los 20 metros que mide la parte inferior de ese lote y lo divido o hago la razón, porque cuando me dicen que dos segmentos son proporcionales, significa que es una razón entre ellos dos. Es decir, la medida de la parte inferior lo divido entre la medida de la parte superior, pero como no la conozco, le llamamos X. Ok, eso es una razón. Pero para que sean proporcionales,
se deben igualar dos razones. ¿Sí? Eso es un concepto de razón y proporción que dice que la igualdad de dos razones me forma una proporción. Y mira lo que me está diciendo Tales. Tales me está diciendo que los segmentos que se forman son proporcionales. Entonces no puedo hablar de proporción si no tengo dos razones. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la otra razón? Yo debo formar una razón donde conozca los dos valores. ¿Sí? Como en esta parte estoy ubicando en la medida del segmento inferior, significa que como numerador de esa segunda razón debe ir ubicado algún segmento de la parte inferior también. Entonces, miren, no podemos ubicar 50 porque tampoco conozco lo del frente, ni 30 porque tampoco conozco lo del frente. Pero la figura me está diciendo, conoce toda la distancia, la parte del frente de los lotes, que es 120. Significa que yo debo razonarlo o debo, por decirlo así, utilizarlo junto con todo el segmento de la parte inferior. Quiere decir que si yo utilizo toda esta medida, debo formar una razón también con toda esta medida. Y todo eso es lo que me han dicho que mide 100, ¿cierto? 20 más 50 más 30 me da 100 metros. Entonces, mire, si yo formo la razón entre esos 100 metros y el 120, ya se me forma lo que ustedes me dijeron ahora, que multipliqué, que dividí, que así, que tal. Porque mire lo que se forma. Si yo despejo la X, me queda 20 multiplicado por 120 dividido entre 100. Y al resolver todo ese proceso le va a dar 24 metros. Entonces, ya determinando la primera medida del primer lote, ya podemos descartar la A y la D. Va entre la B y la C. Recuerden que muchas veces no se necesita resolver todo, digamos que todos los procesos para encontrar la respuesta, ¿no? Mire que muchas veces solamente como el inicio ya me está diciendo por dónde es que tengo que ir, ¿no? La segunda medida, vamos a ver, 60 o 64, entonces se repite el mismo proceso. Ya estamos hablando del lote F. Significa que tomo los 50 y lo razono con su medida del frente que tampoco la conozco. Volvamos a llamar X. Y vuelvo y utilizo lo mismo, lo que me está diciendo Dana. Todos los valores los multiplicó por 1.2, lo que también hizo Steven. ¿Bien? Porque el 1.2 nace de esa división. Lo que pasa es que yo aquí lo escribí al revés, ¿no? No pasa nada, pero tiene mucha razón lo que dice Dana. Sino que todo eso que me estaban diciendo, en realidad tiene un porqué, ¿no? Y el porqué es este, el teorema de Tales, ¿no? Si usted entonces utilizándolo con 50, al final, ¿cuánto les va a dar? Les va a dar 60 metros. ¿Sí? Que es la medida de frente del lote F. Entonces ya con eso descartamos la C y la respuesta es la B. ¿Listo? Entonces, ¿de acuerdo entonces? ¿Más claro? Algo que me gusta de ustedes, muchachos, es que ustedes no se quedan con nada. Es decir, mire que con esa, o sea, escucharlos me da a mí la razón para decir a estos muchachos no tiran la moneda al aire para escoger la opción. Bueno, algunos lo harán, pero creo que algunos no lo hacen. Algunos buscan darle el sentido a la pregunta y darle sentido a la respuesta. Bueno, es esta, pero ¿por qué? O sea que esa parte me alegra mucho a ustedes porque en realidad de un buen material, muchachos. Y no muy buenos resultados. Recuerden que los resultados, aunque haya presión desde aquí, los resultados son de ustedes y para ustedes. ¿Oyeron? Pónganse eso en la cabeza. Los resultados son de ustedes y para ustedes. Bueno, muy bien, pasemos entonces al segundo punto. Bien, aquí cuál es la respuesta. Yo coloqué que era 30. Ok, ¿me puedes decir el por qué? Sumé todos los lados de los ángulos. Sumaste todo. Faltaría nomás 30, que sería, porque siempre un triángulo tiene que tener 180 en todos los lados, ¿no? Contando todos los lados. Correcto, usted.
Yo coloqué 30, pero resté todos los lados. Resté 180, 105 y 45. Ok, pero ¿por qué 180? O sea, John ya me dio su razón. ¿Por qué tú restaste los dos valores que conocen de los ángulos a 180? Porque 180 podría ser el ángulo faltante. Y pues todos los ángulos sumados en un triángulo tienen que dar 180 grados. Ok, muy bien. O sea que la... Sí. Sí, dime. Pero yo puse que pues se sabe que un triángulo es un polígono que posee tres ángulos internos, de los cuales una sumatoria debe dar 180. Y hice la sumatoria 45, 105 y faltaban 30 por los 180. Y ya. Correcto, muchachos. Ustedes lo han dicho todo. Este ejercicio, aunque mire todo lo que dice para enredarlo, ¿no? Mire todo lo que hay. Todo lo que hay para enredar, se resume básicamente en una cosa. Es un triángulo, conozco dos ángulos, me están preguntando por el tercero. Todos los triángulos tienen una propiedad fundamental, la cual es que la sumatoria de todos sus ángulos internos debe dar siempre 180. O sea que esa parte está claro, ustedes lo han dicho todo, prácticamente me explicaron este punto. O sea que en este no hubo ningún problema, ¿sí? A ver, miremos este. Ah, bueno, aquí entonces, perdón, la respuesta también fue la B. Muy bien, 105 más 45 son 150. Para 180 faltan 30. Muy bien. Listo. ¿Cuál es la respuesta y por qué? Y ahí uno tuvo que hacer un poco de cosas. Cuéntame. Profesor, Dime. ahí yo hice, ¿cómo es que llama ese? La teorema del seno. El teorema del seno yo lo practiqué aquí, profesor. Llegué y cogí, tenía tres valores, ¿o no? Tenía el ángulo de B, tenía el ángulo de A, que es 30 grados, y el lado de C, que es 40, ¿ves? Que es 4 metros. Entonces, me estaban diciendo que allá era el lado de B, entonces, el ancho, ¿no? ¿Correcto? Cogí B sobre 120, que es el sobre seno de 120, igual a 4 sobre seno de 30. Y entonces, espera un momentico, profesor. Dale, dale. Entonces, profesor, reemplacé y... no sé cómo explicarla bien. Respuesta. Pues yo tampoco, pero yo cogí el coseno y Lo lo dividí hiciste ya. con coseno de 30 y lo dividí entre cateto y hipotenusa. Y ahí eso me dio un número todo extraño. Y después hice con coseno y volví a dividir con cateto y lo dividí entre 4, que sería el ángulo de C, ¿no? El El lado de ABC. C. Y me dio el Ok. ancho de la casa y ahí hice una cosa toda extraña que ahí sí no entendí. Pero me salió, ahí me dio la respuesta, ¿Cuál fue? que fue la C, B, la C, no, la B, la B. Le dio la B. Sí. ¿No es la C? Bueno, no sé, yo estoy preguntando. Yo hice mi quiz, yo coloqué la respuesta, pero lo quiero escuchar a ustedes. O sea, él llegó a la B. Justin, tú me dices que la Yo, C Sí, yo señor. puse la D. y otros la D. ¿Sí ven? Yo puse la D. ¿Sí ven que tenemos tres respuestas diferentes? Bueno, miremos ahora aquí. Para John, resulta que
Para tú aplicarlo de catetos o hipotenusa, bueno, las funciones trigonométricas tradicionales, resulta que se aplican es para triángulos rectángulos. Quiere decir que para todo triángulo que tenga un ángulo 90 grados. Resulta que aquí el enunciado me está diciendo que tengo un ángulo de 120 y otro de 30. Que al mismo tiempo, este de 30 es congruente a este de acá. Significa que este ángulo, ¿cuánto me dirá? Si es congruente a alfa. 30. 30. Oh, correcto, listo, ya tenemos los tres ángulos. Listo. Resulta que no vemos ninguno de 90, o sea que no podemos irnos por ese lado. ¿Qué pasa entonces? Resulta que en trigonometría, cuando los triángulos no son rectángulos, es decir, son obtusángulos, se aplica lo que es el teorema del seno y el teorema del coseno. Pero entonces, ¿cuándo se aplica el teorema del seno y cuándo se aplica el teorema del coseno? El teorema del seno se aplica cuando se conocen dos ángulos y un lado. El teorema del coseno se aplica cuando se conocen dos lados y un ángulo, y el ángulo entre ellos. Entonces, esas son las dos diferencias. En este caso conozco dos ángulos, aunque puedo utilizar cualquiera de los dos, no importa, los dos son 30, y un lado, o sea que puedo utilizar el teorema del seno, o sea que la parte por donde iba Steven, correcto. Entonces, dependiendo de lo que me están pidiendo, que es el ancho, que es la distancia entre A y C, yo voy a utilizar las razones del teorema del seno que más me convengan, ¿cierto? Empecemos primero por el ancho. El ancho sería en este caso lo que me diría la B, ¿cierto? Sobre el seno de beta. Y el seno de beta tenemos que es 120. O sea, beta vale 120 grados. ¿Listo? Ahora utilicemos la segunda razón donde conozcan los dos datos, es decir, tanto el lado como el seno de ese ángulo opuesto. Y miren que conocemos el ángulo C y el lado C, ¿sí? Conozco tanto el lado opuesto como el ángulo. Significa que puedo utilizar el lado C, que mide 4, cambiemos de una vez, sobre el seno de ese ángulo que es 30, o sea, seno de 30. ¿Listo? Muy bien, entonces ahorita sí podemos reemplazar porque mire que aquí ya nos están dando los daticos de esas funciones. Entonces, B no lo conozco, queda igual, pero el seno del 120 es 1/2. raíz de 3 sobre 2. Carlitos, un medio es del seno de 30. El coseno de 120. El seno de 30 es 1/2, muy bien. Ajá. Aquí Bueno, tenemos. Yo lo multiplico, pues hice la ley de la oreja y ahí me dio 4 raíz de 3. Ajá, correcto. Y yo lo pasé una a multiplicar, profesor. O sea, yo Ay, cogí eso no multiplica. B por seno de 30 y 4 por seno de 120. Claro, o sea que lo que hiciste fue antes de reemplazar. Reemplazaste cuando ya tenías multiplicando, ¿cierto? De una vez reemplacé y lo pasé a multiplicar. Claro, válido también. Ajá, exactamente. Se puede entonces hacer, en este caso, reemplazar desde este punto, o se puede reemplazar ya habiendo multiplicado, tal como lo dice Steven. ¿Listo? Lo importante es que ambas maneras se van a llegar a la misma respuesta. Entonces, aquí, ¿qué me queda? Aplica, pues si yo lo sigo haciendo por este lado, aplicamos ley de oreja para hacer una fracción más simple. Me quedaría B por 2 o 2B. Recuerden que la álgebra me dice que escriba primero un número. Y 1 por raíz de 3. Y en el otro lado me va a quedar 4 por 2, 8. Y 1 por 1, 1. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos despejar la B. ¿Cómo despejamos la B? Resulta que el 2, que lo está multiplicando, pasa a dividir. Y la raíz de 3 que está dividiendo pasa a multiplicar al 8. ¿Listo? Y al simplificar entonces los dos valores obtenidos, me va a quedar 4 por raíz de 3. O sea que la respuesta es la
la AD. ¿Listo? Carlitos, Señor. ¿lo viste? Bueno, que igual, como lo hiciste multiplicando antes, también te debes llegar a lo mismo, ¿sí o no? Y pues yo cogí un medio y lo dividí un medio, ¿no? Y me dio 0,5, porque pues ya así Claro, mejor, ¿sí o no? con fraccionario no me entiendo bien, entonces yo Claro. cogí decimales mejor. Ujú, sí, pero recuerda que esto va a ser sin calculadora, ¿no? Sí, señor. Pero yo sabía que un medio valía Exacto, 0,5. exacto, pero si yo te pregunto, si quieres manejar decimales, ¿cuál es el decimal que me da entre la raíz de 3 sobre 2? Ahí sí no sé. Ah, ¿ves? Entonces, vamos a trabajar esas fracciones, ¿listo, Carlitos? Porque recuerda que esto es sin calculadora ahí. Ay, ay, ay. ¿Cuántos necesito trabajar por final? No, mira que los fraccionarios tienen un punto donde tienden a confundirse y tienden a enredarse. Ok, listo, entonces, claro aquí, ¿no? Para los que de pronto escogieron la B y la C, ya tienen entonces claro cómo es que se obtuvo el resultado, ¿no? Sí, señor. Bien, bien, bien. Listo, muchacho. Mire que casi todas las preguntas del componente geométrico métrico son más trigonométricas, ¿no? Que geométricas u otra cosa, ¿no? Bueno, en este caso, sí esta es una pregunta así de la parte de geometría. Muy bien. ¿Quién dijo yo? La que sigue, yo no le dije a usted que yo no sabía qué contestar, es que yo más que la sabía, que si ni siquiera había que no, Por dos. Por dos. ¿Alguien dice por tres? Por todos. por 3. Uy, uy, uy. Muchachos, pueden con esta. Ay, no, yo no pude. ¿Y no vamos a poder con esta? Me llamé el genio y Ay, marqué yo las. en esa resté todos los lados. Bien, muchachos, miremos entonces lo siguiente. Observemos los dos rectángulos iniciales que tiene Andrea. ¿Sí o no? Porque ahí dice, Andrea construyó una cometa con 4 triángulos de papel que cortó de 2 rectángulos con las medidas que se señalan en los dibujos. ¿Listo? Observen bien esos rectángulos. Tengo entonces un primer rectángulo más grande que tiene 30 centímetros de largo y de ancho y 40 centímetros de largo. ¿Sí o no? El corte que hizo en toda la diagonal mide 50 centímetros. ¿Listo? Ahora, con el más pequeño, tiene 15 centímetros de ancho y 25 centímetros mide su diagonal. Más no me dice cuál es su largo. ¿Listo? Ahora miremos cómo lo acomodo, ¿no? Si observamos estos dos triángulos de aquí, observamos que los acomodo de tal manera que juntó el largo. ¿Bien? Juntó el largo, no juntó el ancho porque pues obviamente la figura ya me está diciendo que este lado es más corto que este. Entonces unió los dos triángulos que cortó del rectángulo más grande por el largo. Quiere decir que de aquí, de este punto K, hasta este punto que está aquí, ya conocemos 40 centímetros. Porque miren la pregunta me está diciendo cuánto mide desde K hasta S, o sea, de punta a punta. ¿Qué nos falta? Encontrar esta medida de acá. Entonces, así como unió los dos rectángulos los dos triángulos más grandes por el largo, hizo lo mismo con los dos triángulos más pequeños, los unió por el largo. Pero resulta que no conozco el largo de ese triángulo más pequeño. ¿Qué me ayudaría a encontrar esa medida? ¿Otra vez el teorema de Tales? Es el otro matemático. Teorema de Pitágoras. Correcto. Exactamente. Recuerden que Pitágoras ya habla, o sea, Tales habla de figuras semejantes. Pitágoras ya habla de triángulos rectángulos. ¿Sí o no? Y él dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, reemplazando y despejando de una vez el teorema de Pitágoras, miren,
Digamos que X es el largo, ¿cierto? 25 es el valor de la hipotenusa, ¿cierto? Miren aquí, toda la diagonal de hipotenusa. Pero Pitágoras dice el cuadrado de la hipotenusa. Ahora, como desconocemos un cateto, pero conocemos el otro, entonces le vamos a restar al cuadrado de la hipotenusa, le vamos a restar el cuadrado del cateto que conozco. O sea, 15 al cuadrado. Muy bien. Como estamos despejando de una vez, ¿por qué sacamos raíz cuadrada? Porque resulta que este lado que no conozco también va al cuadrado, pero para de una vez quitárselo, yo saco la raíz cuadrada al otro. Propiedad uniforme de las ecuaciones. Ya lo que sigue es resolver los que están ahí, los cuadrados. 25 al cuadrado son 625. 15 al cuadrado son 225. Restamos esos dos valores, quedándome raíz de 400. Y la raíz de 400 es 20. Significa que el largo del triángulo más pequeño es 20 centímetros. Y si uní los dos triángulos por el largo, de este punto al punto S, mide 20 centímetros. Significa que la medida desde K hasta S es la suma de estos dos segmentos. 40 más 20, 60. Profesor, y para hallar la hipotenusa es sumando, ¿no? Lo que hice yo acá. Sí, para hallar la hipotenusa. ¿Es Genial. sumando? Ok, sí, sino que mira lo que yo hice. Lo que pasa es que el teorema de Pitágoras dice h cuadrado, que es la hipotenusa, igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Así lo conocen todos. Gerardo no dijo que era c al cuadrado más c al cuadrado. O h cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, en fin. ¿Listo? Recuerden que las letras pueden simbolizar cualquier valor, ¿no? Ok, pero el caso es que se conoce el teorema de Pitágoras como la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿cierto? Es como se conoce normalmente el teorema de Pitágoras. Resulta que como yo en este ejercicio que conozco la hipotenusa y un cateto y desconozco el otro, entonces despejando de esta ecuación yo la puedo convertir en x igual a la raíz cuadrada de h cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, el que conozca. O sea que para determinar un cateto que desconozcan, puedo utilizar esta expresión. ¿Sí? Extrayéndole la raíz cuadrada a la diferencia entre la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del cateto que sí conozco. ¿Listo? Que fue prácticamente lo que yo hice aquí. La hipotenusa, que fue 25, o sea, la diagonal del rectángulo, y le quité el cuadrado del cateto que sí conozco, que son los 15 centímetros que tiene de ancho. ¿Listo? Entonces mira que sí, Steven, para allá la hipotenusa se hace sumando, pero como aquí lo que iba a hallar era un cateto, hago lo contrario, resto. ¿Claro, Steven, o tienes otra pregunta? Ok. Bueno, aquí está la justificación. Pues de Chile vamos a ver. Sí, como les repito, yo vi muy buenos resultados en esa mini prueba. ¿Listo? Después tenemos otra, pero entonces ya no tienes más preguntas. ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿De esta parte? ¿O ven que era más fácil de lo que parecía? ¿O en realidad sí estaba compleja? Pues yo hice esa restando, entonces lo hice totalmente diferente. Yo también la hice así. Listo, claro, recuerden que eso es una forma, ¿no? Es una forma, ¿no? Si ustedes de pronto encontraron de otra manera y llegaron a la misma conclusión, no hay discusión, porque es la misma respuesta.
Ya que si difieren de pronto en otra respuesta, de pronto me dicen, no, profe, pues que a mí me dio 40 por esto y esto y esto y esto, ya, pues ahí sí entraríamos a mirar qué es lo que está haciendo. Pero si con lo que hicieron ya sea diferente a lo que yo acabo de hacer y llegaron a los mismos 60 centímetros, perfecto, no hay problema. ¿Listo? Muy bien, entonces nos queda unita. Los quiero escuchar aquí, a ver. ¿Qué me pueden decir de esta pregunta? Hola, Muchachos, hablen, muchachos. ¿hay alguien ahí? Que estoy leyendo. Solo sé que yo marqué el 2pi, pero no me acuerdo nada de la explicación. Yo marqué 2pi porque sí. Marcaron 2pi porque sí. Sí, porque aumenta. Yo sí. Y no es porque está ubicado en... O sea, es que hay cuatro... ¿Cómo se llama? Fueras 4 polígonos. No, es que, digamos, aquí tengo el plano cartesiano, ¿no? Que es así una cruz. Y Sí. acá va la parte 1, 2, 3 y 4. Entonces, ahí va, en uno va el pi, el pi 2, el pi sexto y cosas así, ¿no? Ya te fuiste por otro lado. Es que no tengo la imagen aquí. Ok. Muchachos, este punto es muy difícil. Coloqué que mientras más aumenta, más cerca está del 2pi, revisándolo en la recta. A ver, me repito lo que acabas de decir porque me está gustando lo que acabas de decir. ¿Me lo repites? Entre más aumenta, ¿qué? Coloqué que mientras más aumenta, más cerca está del 2pi, y para confirmarlo, lo revisé en la recta. Muy bien, sí. Miren, dicen que aquí se están dibujando polígonos que tienen 6 de lado, o sea, 6 centímetros, 6 metros, lo que sea. El caso es que son polígonos que se están dibujando dentro de una circunferencia, ¿cierto? Entonces, conforme van aumentando, Pero miren, tiene que ser como al radio, ¿no? correcto, miren que el polígono se va acercando a la forma de la circunferencia, es decir, nunca lo va a lograr, nunca. Eso sí es claro, nunca va a lograr un polígono acercarse a la circunferencia, pero sí puede estar demasiado cerca. O sea, se puede asemejar, mas no puede ser igual. Entonces, entre más aumente de lados el polígono, el apotema se asemeja al radio. ¿Cierto? Exactamente. Entonces, como me están hablando del perímetro del polígono, entonces va a llegar a un punto donde el perímetro del polígono lo podemos calcular con el perímetro de la circunferencia, que es 2pi por r. ¿Cierto? Entonces, por la misma razón, como se va acercando a una circunferencia, el apotema se va asemejando al radio. Significa que la razón es una división, o sea que 2pi por r sobre r, que será el apotema. Y ahí se cancelan los dos radios y queda 2pi. Ya queda 2pi. Correcto. ¿Listo? Entonces, muy bien, Manuela. Exactamente, esa es la razón, esa es la justificación. Porque entre más aumentan los lados del polígono, más se va a asemejar a una circunferencia. Por lo tanto, podemos hablar de perímetro del polígono como perímetro de la circunferencia. Y podemos también hablar de apotema como el radio de dicha circunferencia, ¿sí o no? Esa es la justificación. ¿Listo? Esa estaba más de razonar, ¿no? Esa es la parte de razonamiento. ¿Listo? ¿Claro entonces? Mira que no hubo necesidad de planos, ni de rectas, ni nada. ¿Bueno? Alguien de pronto lo hizo por otra manera o encontró la misma conclusión por otra manera.